Al entrar en el juego del fin del mundo, solo puede haber un ganador. Los otros jugadores me engañaron y me hicieron elegir la habilidad de decir la verdad. Se burlaban de mí, diciendo que en el juego, decir la verdad era una senda rápida a la muerte. Pero no esperaban que yo me acercase al gobierno y les ofreciera mi ayuda. Con mi habilidad, he ayudado a mi país a prosperar. 1. 60 jugadores fueron transportados al mundo del juego del fin del mundo. El sistema nos informó que todos los jugadores habían muerto en el mundo real y que para tener la oportunidad de resucitar, debíamos sobrevivir hasta el final del juego. Cada jugador debe elegir una habilidad correspondiente. En una estantería se mostraban una variedad de habilidades, y los jugadores se apresuraron a elegir. De repente, alguien me dio un toque en el hombro. El jugador número 23, un hombre alto, me preguntó con preocupación, jugadora número 22, ¿cómo has muerto? Me rasé la cabeza y respondí, supongo que fui atropellada por un coche que se aventó el semáforo. El jugador 23 dijo, eso es terrible. Me llamo Juan, también morí en un accidente de coche. Te ayudaré en el juego. Me sentí muy agradecida. Parecía un buen tipo. Luego añadió, niña, elige esta habilidad. Es muy poderosa. Quedaban pocas habilidades en la estantería. Confiando en él, elegí aquella. Cuando la tuve en mis manos, vi que era la habilidad de decir la verdad. Juan no pudo evitar reírse, ja ja ja, qué tonta, de verdad la has elegido. Los otros jugadores también se volvieron hacia nosotros. ¿Decir la verdad? Vaya, decir la verdad en un juego del fin del mundo, es demasiado gracioso. Mejor morir pronto y reencarnarse. Este tipo de juego no es para tontos. Todos han elegido sus habilidades y cada jugador tiene una identidad inicial. El fin del mundo comenzará dentro de un año. Prepárense lo antes posible. Ten en cuenta que solo hay un ganador en este juego. El jugador que sobreviva al final tendrá derecho a la recompensa de resucitar. Ahora se procede a la transmisión. Antes de la transmisión, Juan me llamó de repente. Oh, me olvidé de decirte que fui yo quien te atropelló. Idiota. Con una expresión de triunfo, hizo un gesto de cortarse el cuello, muy arrogante. 2. Un destello de luz y, al abrir los ojos de nuevo, me encontré frente al lavabo del baño femenino. En mi mente había información de identidad forzada por el sistema. Mira quién está aquí, la famosa María. Una voz sarcástica llegó de detrás. Era Jian Meiling, hija del consejero escolar, que no se cansaba de fastidiar a los demás. Intenté dar la vuelta y marcharme, pero sus secuaces me bloquearon el camino. 3 personas, con 6 manos, me empujaron y me presionaron contra la pared. Jian Meiling sacó mi billetera. Los estudiantes pobres no deberían estudiar en nuestra escuela. Quise suplicar, pero lo que salió de mi boca sorprendió a todos. Tu padre ya no es consejero escolar. Dejó de serlo porque perdió 900 millones en apuestas deportivas. La policía vendrá a arrestarlo esta tarde. La sonrisa de Jian Meiling se congeló en su rostro. Elevó la mano para golpearme. Pero mi boca siguió hablando. Tu novio, el señor Zhou, te ha engañado. Tienes SIDA y lo ha transmitido a tu mejor amiga. El resultado de tu examen médico de hace 2 días saldrá hoy. Te recomiendo que vayas al hospital ahora. Se escuchó un pum. Pero no fue ella golpeándome. Fue su teléfono que se cayó al suelo. En la pantalla apareció un mensaje de WeChat. Meiling, mira las noticias. Tu padre. Jian Meiling se puso pálida como la muerte y recogió el teléfono con nerviosismo. Su secuaz preguntó en voz baja, ¿qué dice no será verdad, verdad? Mi boca no se cayó. Ah, y ustedes dos. La de la izquierda, tu madre está en el Hilton hoy con el señor Wang del vecindario. La de la derecha, el hijo ilegítimo de tu padre vendrá mañana a reconocerse en tu casa. Las 3 salieron del baño como si hubieran visto un fantasma. Detrás de mí, se escuchó el grito histérico de Jian Meiling, papá. Contéstame. Me apoyé en la pared y respiré hondo. ¿Cómo es que esta habilidad de decir la verdad parece ser un poco poderosa? 3. Para entender cómo funcionaba mi boca, decidí hacer un experimento. No podía preguntarme a mí misma y contestar. Mi boca solo podía activar la habilidad cuando alguien me preguntaba algo. Mi compañera de habitación sacó un problema de cálculo avanzado. Antes de que yo pudiera leerlo, mi boca ya dio la respuesta. Mi compañera me preguntó los primeros 300 dígitos de pi, y mi boca casi no paró de hablar. Mi compañera, con los ojos brillantes, sacó un póster de su cantante favorito. ¿Está casado en secreto?
Ya tiene 2 hijos que ya pueden salir a pasear solos. La madre de los niños es 20. Me agarró la mano, María, con tu boca podemos ganar dinero. Pero mi boca respondió, eso es demasiado pequeño. El fin del mundo está a punto de comenzar. Debo informar al gobierno inmediatamente. Frente a la mirada sorprendida de mi compañera, mi boca dijo un número de teléfono. Anota lo que digo y envía 3 mensajes de texto a este número. Mi boca pronunció 3 predicciones. En las elecciones de Estados Unidos, mañana el señor Trump será elegido presidente con 277 votos. El huracán número 22, Jinko, cambiará de dirección a las 5 de la mañana del 6, moviéndose hacia el oeste, en dirección al mar cerca del estrecho de Basi. El 6 de noviembre, el cierre del mercado accionario de China. El índice Shanghai Composite estará en 3.383.81 puntos. El índice Shenzhen Component en 10.968.14 puntos y el índice Chinext en 2.265.83 puntos. Poco después de enviar los mensajes, el número misterioso respondió, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Respondí, mañana, las 3 predicciones se cumplirán. Vuelve a buscarme entonces. Luego apagué el teléfono y comencé a organizar mis documentos. Al día siguiente, en el momento previsto, abrí el teléfono y sonó un torrente de mensajes y notificaciones. Justo cuando estaba perpleja, un hombre vestido de traje llegó a la puerta del aula. Al marcharme, escuché a mis compañeros murmurar que me habían arrestado por algún delito. 4. Una hora después, estaba sentada en una habitación blanca, frente a una mesa de metal. En las 4 paredes había cámaras de vigilación. En la habitación, además del ministro Zhou del Ministerio de Seguridad Nacional, había 3 expertos, un militar, un científico y un experto en microexpresiones. Las 3 predicciones se han cumplido al pie de la letra, dijo el ministro Zhou, cerrando el archivo. María, necesito que realices una serie de pruebas para verificar tu capacidad. Si realmente puedes predecir el futuro, esto es crucial para la seguridad nacional. El representante militar preguntó seriamente, si realmente puedes predecir el futuro, dime, ¿qué decisiones importantes tomará nuestro ministerio militar el próximo lunes? Mi boca respondió automáticamente. El próximo lunes decidirá agregar 3 bases militares en el Mar del Sur y aprobar un plan de desarrollo de un nuevo avión de combate invisible, con el código Águila Gris. Su rostro cambió y rápidamente escribió en una tableta. El científico preguntó, ¿el computador cuántico finalmente se comercializará? ¿Cuándo? Actualmente, China superará el problema de la decoherencia cuántica y logrará el control estable de 128 bits cuánticos. Según el plan, dentro de 3 años, el computador cuántico práctico saldrá al mercado. Pero con la llegada del fin del mundo, todo se interrumpirá. El último experto, cuya identidad no se había revelado, me preguntó con suavidad, María, ¿sabes quién soy? Eres un experto en microexpresiones, observando si estoy mintiendo. El experto en microexpresiones asintió con el ministro Zhou. El ministro Zhou hizo una seña a los demás para que salieran temporalmente, quedándonos solos. María, mencionaste el fin del mundo hace un momento. ¿Qué significa? Le dije que dentro de un año vendría una catástrofe y que solo una persona podría sobrevivir hasta el final. Durante la siguiente hora, expliqué en detalle la forma de transmisión del virus zombie, su letalidad, su periodo de incubación y cómo destruiría el orden mundial. La expresión del ministro Zhou se volvió más seria. Si lo que dices es verdad, esta será la mayor crisis en la historia de la humanidad. Saqué los documentos que había preparado en los últimos días. Este es el plan de respuesta que he elaborado. Reserva de alimentos, suministros médicos, control fronterizo, orden social, etc. Cada aspecto ha sido planeado para reducir al máximo la tasa de mortalidad. El ministro Zhou hojeó rápidamente los documentos y sus cejas se relajaron. Tienes un pensamiento muy claro. China tiene una ventaja inicial. Si comenzamos a planificar ahora, podemos salvar a la mayor cantidad de personas en este desastre. ¿Y qué? Y conozco los movimientos de los otros jugadores. ¿Jugadores? ¿Es esto un juego? El ministro Zhou captó rápidamente la palabra clave. Mi boca comenzó a explicar en detalle las reglas del juego, la identidad de los jugadores y la existencia del sistema. Incluso el ministro Zhou, acostumbrado a situaciones difíciles, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa en su rostro. Los otros jugadores solo necesitan sobrevivir hasta el final, pero yo quiero que todos vivamos. Por eso me he acercado al gobierno, dije con seriedad. Necesito el poder del gobierno, y el gobierno también necesita mi capacidad.
El ministro Zhou reflexionó un momento. Serás incluida en la lista de protección de más alto nivel. A partir de ahora, cada una de tus predicciones influirá directamente en las decisiones del gobierno. Te prometo que usaremos todo el poder del país para evitar la catástrofe. Sería difícil sobrevivir en el fin del mundo con la habilidad de decir la verdad sola, pero había elegido el aliado correcto. Este país merece que le ofrezca esta verdad. 5. El fin del mundo se acercaba cada vez más. El país entero entró en estado de alerta máxima y se comenzó a construir secretamente refugios en diferentes lugares. Me instalaron en un solar en la ciudad de Jing, rodeado de soldados especiales armados que custodiaban el lugar día y noche. Cada día, militares, científicos y funcionarios gubernamentales venían a consultarme. Mi tiempo estaba completamente ocupado. En los últimos meses, China había avanzado como si tuviera un truco, iluminando la árbol de la tecnología que habría tomado décadas en desarrollarse en el mundo real. En la pantalla electrónica de la sala de reuniones, había una multitud de datos de progreso. Computador cuántico, progreso del desarrollo, 80%. Fusión nuclear controlada, etapa de prueba, tercera etapa. Superconductividad a temperatura ambiente, preparación para la producción experimental. Avión de combate de 9ª generación, gran avance. Interfaz cerebro-máquina, experimento completado. Tecnología agrícola subterránea, etapa de prueba finalizada. Miré con satisfacción los datos verdes parpadeantes en la enorme pantalla electrónica de la sala de reuniones. Estos no eran sueños, ni planes bonitos en un PPT, sino logros científicos reales. María, estos datos son muy alentadores, dijo el ministro Zhou, acercándose a mí y ofreciéndome una taza de té caliente. Gracias a ti. Suspiré, es increíble. Normalmente, esto podría tomar 10 o 20 años. Una vez que la máquina del Estado se pone en marcha a todo tren, la eficiencia es impresionante, dijo el ministro Zhou, con un brillo de orgullo en sus ojos. ¿Quieres ver más? Asentí. El ministro Zhou tocó varias veces en la mesa y la pantalla se cambió a otra internacional, un mapa del país. Reserva de suministros de emergencia nacional, tasa de cumplimiento, 89%. Refugios en ciudades de primer nivel, construcción completada, 76%. Refugios en ciudades de segundo nivel, construcción completada, 63%. Refugios en ciudades de tercer nivel y menores, planificación completada, 85%. En el mapa había centenares de puntos azules parpadeantes. Estos son los refugios subterráneos que hemos construido hasta ahora. Cada refugio puede albergar a 100.000 personas y está equipado con instalaciones de vida y un sistema médico completo. Lo más importante es que son completamente cerrados. Si el virus zombie se desata, las personas que se trasladan a los refugios estarán completamente aisladas del virus. Mirando estos puntos azules, suspiré, ¿cuánto dinero debe haber costado construir tantos refugios? El ministro Zhou sonrió misteriosamente, ¿y quién está aquí para ayudarnos? Gracias a tu boca, hemos ahorrado miles de millones en gastos de investigación y desarrollo. Además, con las estrategias que has dado a los expertos económicos para la Reserva Global de Recursos, el Tesoro Nacional está bien surtido. Me sonrojé un poco y me rasé la cabeza. Ah, es verdad. La pantalla cambió de nuevo, ahora mostrando un mapa militar. En el mapa había centenares de puntos rojos, cubriendo todos los lugares estratégicos del país. Los puntos de estacionamiento de las fuerzas especiales para luchar contra los zombies ya están dispuestos. Estas 500 fuerzas especiales están dedicadas a combatir los zombies. Están equipadas con las armas y equipos más avanzados y su nivel de entrenamiento es mucho superior al de las fuerzas militares normales. También hemos establecido docenas de zonas de aislamiento biológico en todo el país para albergar a los sospechosos de infección. Estas zonas están fuertemente custodiadas y ofrecen las mejores condiciones médicas. En la pantalla, la gente estaba ocupada pero ordenada, y cada persona tenía una expresión determinada en el rostro. No pude evitar admirar el poder de la máquina del Estado. Frente a la catástrofe, siempre es organizado, planificado y tiene una gran capacidad de acción. Pero no todas las máquinas estatales tienen esta capacidad. En el mundo, solo China puede hacerlo. Hay otra cosa que quizás quieras saber, dijo el ministro Zhou, sonriendo misteriosamente y llevándome al otro extremo de la sala de reuniones, donde había una pesada puerta de metal. Un enorme centro de control se abrió ante mis ojos. Docenas de técnicos estaban sentados ante las consolas de control, y en las pantallas de la pared se mostraban imágenes en tiempo real de todo el mundo, desde Times Square en Nueva York hasta Trafalgar Square en Londres,
desde Shinjuku en Tokio hasta la Torre Eiffel en París. El sistema de monitoreo global ya es tan nítido. Casi no podía hablar. El ministro Zhou dijo con orgullo, ahora tenemos acceso al 90% de la información real-time del mundo. Si el virus zombie se desata, lo sabremos inmediatamente y tomaremos medidas correspondientes. Justo en ese momento, un joven funcionario de inteligencia se acercó apresuradamente. Ministro Zhou, hemos detectado una actividad anormal en el laboratorio BL4 de Estados Unidos. La expresión del ministro Zhou se volvió seria inmediatamente. ¿Qué situación? Hemos visto la figura de un jugador con un contacto anormal con el laboratorio. Ya había dado a conocer al ministro Zhou la información de todos los jugadores. Podíamos decir que ahora teníamos controlado los movimientos de todos ellos. El funcionario de inteligencia mostró una foto nítida, y rápidamente reconocí aquel rostro odioso, Juan. Mi corazón se contrajo. El ministro Zhou me miró y pareció entender mis pensamientos. Me preguntó, ¿por qué Juan está en el laboratorio? Mi boca respondió automáticamente, la habilidad de Juan es controlar y producir virus. Él ha cooperado con el laboratorio BL4 de Estados Unidos para sintetizar previamente el virus zombie y crear la primera generación de zombies. Resultaba que Juan era la fuente del virus elegida por el sistema. 6. Din don. La voz del sistema sonó en mi cabeza. Abrí la interfaz del juego de los jugadores y el sistema estaba publicando un anuncio. Bienvenidos de vuelta, jugadores. Debido a que el jugador número 23 hectáreas demostrado un gran desempeño al desarrollar el virus zombie, el fin del mundo ha llegado antes. Jugador 2, vaya, se puede jugar así. Jugador 18, por suerte, ya había construido una casa segura. No tendré problemas para sobrevivir hasta el final. Adiós, chicos. Jugador 60, ¿encontrar al jugador 23 y matarlo resuelve todo? Jugador 23, Juan, jugador 60, puedo verte. Entonces, serás el primero en morir. Jugador 60, no intentes asustarme. Jugador 23, JE. Cerré la interfaz y respiré hondo, el fin del mundo ha comenzado antes de tiempo. Mis palabras causaron un disturbio en la sala de reuniones. El ministro Zhou se quedó en silencio un momento y luego comenzó a preguntarme de forma sistemática, ¿cuáles son las características del virus zombie? ¿Cuál es su forma de transmisión? ¿Cuál es su periodo de incubación? Él preguntaba y yo respondía. Pronto tuvimos claras la forma de transmisión, el periodo de incubación y los síntomas de infección del virus zombie. Podemos desarrollar una vacuna o un antídoto. Estas son las reglas del juego establecidas por el sistema. El virus es esencialmente un cuerpo de energía y no sigue los principios biológicos normales. Los humanos no pueden fabricar una vacuna o un medicamento que prevenga completamente la infección. El rostro del ministro Zhou se volvió aún más serio. Entonces, ¿qué medios de lucha tenemos? Los zombies tienen debilidades. Destruir el tronco encefálico los detendrá inmediatamente. Además, la actividad del virus zombie se reduce drásticamente en entornos con temperaturas por debajo de 30 grados o por encima de 70 grados. Los científicos en la sala tomaron nota de esta información. El laboratorio de Estados Unidos seguramente no esperaba que China supiera más sobre el virus que ellos. De repente, mi boca nos dio una información crucial. En el cerebro de los zombies se produce una especie de cristal azul. Este cristal es el portador material del sistema y puede hacer que algunas personas desarrollen habilidades especiales. ¿Cristal azul? El ministro Zhou captó rápidamente la palabra clave. ¿Es esta la debilidad del sistema? No completamente. Pero es el punto de conexión entre el sistema y el mundo real. Lo más importante es que las personas con potencial, al contactarse con el cristal, tienen una posibilidad de despertar una habilidad especial. El ministro Zhou se iluminó. Entonces, ¿qué personas tienen este potencial? La detección genética puede hacer una selección inicial, y luego se pueden realizar pruebas en humanos. Pero esa es una estrategia de otros países para más adelante. En nuestro país no es necesario, porque puedo decirte directamente quienes en China despertarán habilidades especiales. La gente presente me miró con ojos más expectantes. Mi boca comenzó a decir una larga lista de nombres e información de identidad. El funcionario de inteligencia registró rápidamente y, por otro lado, ya se estaba organizando para contactar a estos posibles portadores de habilidades especiales. En el mundo, había más de 3.000 portadores de habilidades especiales, y China tenía 578. De repente, dije un nombre familiar, Luis, un estudiante de la Academia Militar, despertará la habilidad de control biológico.
podrá controlar la actividad celular de los seres vivos. El ministro Zhou se quedó perplejo. Mi hijo. Asentí, sí, su habilidad jugará un papel crucial en esta crisis del virus. Si conseguimos los cristales del cerebro de los primeros zombies, China tendrá un ejército de habilidosos superiores. Incluso más poderoso que los jugadores. En ese momento, los otros 59 jugadores elegidos por el sistema no serían nada comparados con nosotros. 4 horas después, comenzó el llamado nacional de emergencia. El primer día, se convocó a 108 personas. Mirando a estos posibles portadores de habilidades especiales a través del vidrio, me dieron dudas a pesar de mi confianza inicial. Una chica con 2 coletas, vestida de ropa lolita rosa, estaba tomándose fotos de sí misma. Al lado había un hombre con barba, mostrando sus tatuajes desnudo del torso. En un rincón, un niño de poco más de 10 años estaba jugando con un reloj, y había un anciano con un bastón dormitando en una silla. El hijo único del ministro Zhou, Luis, también estaba entre ellos, destacando con su uniforme de la Academia Militar. La mayoría de ellos estaban desconcertados, sin entender por qué el gobierno los había buscado de repente. Después de todo, el fin del mundo y los zombies solo aparecían en películas. La secretaria a mi lado murmuró, ¿no parecen héroes que vayan a salvar el mundo? Para ser honestas, en realidad no parecían. Pero yo tampoco me veía como alguien que controlara el destino del mundo. En los siguientes días, habría personal especial encargado de entrenarlos. Porque dentro de un mes, alguien tendría que ir a la batalla. 7. Estaba en una habitación segura, revisando una pantalla transparente dividida en 20 y pico ventanas, cada una mostrando imágenes de vigilancia desde diferentes ángulos. El estadio de los Juegos Olímpicos Juveniles de Estados Unidos. Luis, ponte las lentes de contacto. No puedo ver, dije. Me refería a unas lentes de contacto tecnológicas que podían transmitir todo lo que Luis viera a la pantalla en mi lugar. ¿Por qué debería hacer lo que dice una niña como tú? La voz de Luis llegó a través del auricular, con un tono de impaciencia. Estaba arreglando su traje de deporte, con la placa de China en el pecho. El ministro Zhou dijo, te digo que te las pongas. Luis, mientras se las ponía, dijo, papá, ¿podemos ser un poco más científicos? Traidor. ¿Qué te dije antes de que te fueras? Haz todo lo que dice María, o te castigaré cuando vuelvas. Luis se puso las lentes de contacto con reluctancia. Juan y sus aliados planeaban liberar el virus en la inauguración de hoy para infectar a los jóvenes atletas de diferentes países. Había ajustado el periodo de incubación del virus a 14 días, de modo que los atletas se convertirían en fuentes de transmisión cuando regresaran a sus países. El ministro Zhou se comunicó con el experto militar por radio. ¿El equipo de acción especial está listo? Todo listo. Tenemos 30 soldados especiales disfrazados de personal del estadio, distribuidos por todo el recinto. Además, Luis, acompañado de 5 posibles portadores de habilidades especiales, ya ha entrado en el interior del estadio como atleta. Mostré otra pantalla, que mostraba un mapa tridimensional del estadio. Los puntos rojos marcaban la posición de nuestro personal, y los puntos amarillos eran los objetivos sospechosos que habíamos identificado. ¿Dónde está Juan?, preguntó el ministro Zhou. Mi boca respondió automáticamente, no está aquí personalmente. En su lugar, ha enviado a 3 jugadores aliados. El jugador 27, Limo, tiene la habilidad de teletransportación, el jugador 41, Zhao Xin, tiene la habilidad de control mental, y el jugador 59, San Yuan, tiene la habilidad de interferencia electromagnética. Están disfrazados de personal del estadio de Estados Unidos y se están escondiendo en el recinto. La supercomputadora mostró inmediatamente los perfiles de estos 3 jugadores para nuestro personal presente. ¿Cuál es su plan de acción? Planean difundir el virus a través del sistema de ventilación en todos los rincones del estadio. Luis dio un puñetazo en la pared, es horrible. La mayoría de las personas aquí son de su propio país. No les importa nada la vida de los demás. En la pantalla, los atletas de diferentes países iban entrando en el estadio y la tribuna ya estaba a mitad de llenarse. La inauguración comenzaría en media hora. De repente, mi boca dijo sin control, han comenzado antes de tiempo. Limo ya ha llegado al control del sistema de ventilación. Miré fijamente la pantalla y vi que algunos puntos amarillos comenzaron a moverse rápidamente. Luis, en el Paso del Norte hay un médico del equipo de Estados Unidos investigado de bata blanca. Tiene una maleta plateada en la mano, y ahí está el portador del virus. De repente, las imágenes de vigilancia en la pantalla se convirtieron en un mar de nieve una por una.
El técnico dijo, la señal ha sido interferida. Habían estado preparados y habían hecho que San Juan liberara una fuerte interferencia electromagnética, interrumpiendo todas las señales de satélite. Afortunadamente, los equipos que llevaban Luis y los soldados especiales eran de la última tecnología china, y aunque se vieron afectados, la señal era solo extremadamente inestable. Mi corazón aceleró, pero mi boca estaba sorprendentemente tranquila. Luis y el equipo A, ideal sistema de ventilación del segundo piso. Zhao Xin, el jugador 41, está en la puerta. Ella puede controlar tu mente. No la mires a los ojos. El equipo B, detengan el virus. Tened cuidado, una alta concentración del virus puede hacer que una persona se convierta en un zombie instantáneamente. Eso es fácil, dijo Luis, sacando un paño y cubriéndose los ojos. La pantalla se puso negra. Me volví hacia el ministro Zhou. ¿Podrá hacerlo? El ministro Zhou dijo, ¿no debería ser yo quien te pregunta eso? Pero no me estoy burlando, mi hijo es el mejor en artes marciales en la academia militar. En el auricular se escucharon ruidos de lucha y luego el jadeo acelerado de Luis. He resuelto con uno, he capturado a Zhao Xin. Maldita sea, el que puede teletransportarse se ha escapado. El equipo B informó, el intercepto ha fallado. El jugador teletransportista del número 27 se ha llevado el virus. Se ha ido al conducto principal del sistema de ventilación, dijo mi boca, reportando las coordenadas automáticamente. En la sala de equipos debajo del palco central, donde se puede liberar el virus directamente al estadio principal. ¿Dónde está la sala de equipos?, preguntó Luis mientras corría, con la voz un poco jadeante por el esfuerzo. Gira a la izquierda, cruza 2 puertas y luego baja las escaleras. Ponte la máscara antirrábica primero, le dije. Ten cuidado, hay 10 Mercedes del trabajo vigilando la escalera. Entendido, respondió Luis brevemente. En la pantalla, seguíamos a Luis corriendo. Delante de él aparecieron 10 mercenarios con armas en las manos. De nuevo, la imagen se interrumpió y en el auricular se escuchó un ruido confuso, como si fuera un intenso tiroteo y lucha. Cuando la imagen se volvió a conectar, Luis ya había entrado en la sala de equipos. Dentro de la sala de equipos, Limo estaba de pie frente a la consola de control del sistema de ventilación, con una maleta plateada abierta en la mano. «Detente», gritó Luis, pero era demasiado tarde. Limo se volvió, con una sonrisa extraña en el rostro. «Llegaste demasiado tarde». Detrás de él, un gas azulado estaba siendo aspirado por el sistema de ventilación. Luis se lanzó hacia él, pero él desapareció en un instante. Es demasiado tarde, el virus ya ha entrado en el conducto. Solo hay una manera, Luis, debes destruir el ventilador principal. Está detrás de la pared a tu derecha. Justo en ese momento, 3 mercenarios entraron corriendo por la puerta. Luis se enfrentó a ellos mientras el gas azulado se inhalaba en el sistema. Entonces, los 3 mercenarios se agarraron la garganta y cayeron al suelo, en agonía. La sala de equipos estaba llena de virus y no pudieron evitar inhalar una alta concentración de él. Luis aprovechó la oportunidad y agarró un hacha de incendios, golpeando la pared. Después de varios golpes, la pared se rompió y se mostró el enorme dispositivo del ventilador. Dio un hachazo al cable de alimentación del ventilador. Hubo chispas y el ventilador se detuvo con un ruido. Pero la concentración de gas azulado en la sala de equipos era aún mayor. Aunque Luis llevaba una máscara antirrábica, su piel se había roto durante la lucha y el virus se había adherido a su mucosa. Los 3 mercenarios en el suelo se retorcían y gruñían de forma extraña. Su piel se fue pudriendo, goteando pus, y sus ojos se volvieron rojos. Viendo esta escena, el ministro Zhou apretó los puños, preocupado por su hijo. Los soldados especiales fuera de la puerta habían derrotado a todos los mercenarios y estaban a punto de entrar cuando los detuve rápidamente. Ahora entrar es suicidio. Pero Luis. Tuve gotas de sudor en la frente, pero mi boca dijo con firmeza, déjalo solo en el interior. El ministro Zhou me miró con sorpresa, pero tenía que confiar en el juicio de mi boca. Sobre todo, le dije a Luis, tienes una infección de mucosa en pequeña área. La velocidad de tu transformación es más lenta que la de estos 3. Resiste, y una vez que se hayan transformado completamente, ataca inmediatamente su tronco encefálico. Luis estaba tumbado en el suelo, jadeando, y dijo con un tono de broma, vale. María, si no resisto y me convierto en un zombi, dile al equipo a que me mate. Le dije, no morirás. El tiempo pasó segundo a segundo. Los 3 que se retorcían en el suelo se levantaron con sus extremidades desarticuladas. Al ver a un ser vivo, se lanzaron hacia nosotros como moscas hacia la sangre.
Luis agarró el hacha de incendios y apenas logró bloquear el ataque del primer zombi. La fuerza del zombi era inimaginable, y el mango del hacha casi se partía. Luis soportó el dolor, evadió el ataque del segundo zombi y, aprovechando la fuerza, se elevó y dio un golpe con el hacha en el occipicio del primer zombi. El zombi cayó al suelo, pero el tercero ya se lanzaba sobre él. Luis fue derribado y el hacha se alejó volando. El zombi se abalanzó sobre él y sus colmillos estaban a solo unos centímetros de su cuello. Mi corazón se detuvo en el pecho. En el último momento, Luis sacó una daga militar de su cinturón con una mano y la clavó en el tímpano del zombi, destruyendo su tronco encefálico. El zombi se retorció un poco y dejó de moverse. Luis, jadeando, empujó el cuerpo del zombi. Los otros dos zombis vieron el cuerpo y se lanzaron sobre él para devorarlo. Luis agarró el hacha de incendios y les cortó las cabezas, luego rompió sus cráneos con el mango de la daga. 3 cristales azules, del tamaño de un cacahuete, emitían un extraño resplandor. Debido al intenso ejercicio, la circulación sanguínea se aceleró. Luis gimió de dolor y cayó al suelo, con sus extremidades comenzando a temblar. En su rostro aparecieron venas prominentes y su piel comenzó a ulcerarse. Engulle el cristal, le ordené. Luis sacó el cristal del cerebro del zombi, que estaba cubierto de un nauseabundo pus. Me niego. Si no quieres morir, cómetelo ahora. Luis raspó el cristal en su ropa y lo tragó, escupiendo un poco. Luego sacó un recipiente que había preparado con anticipación y metió los otros 2 cristales. Una vez hecho esto, hice que el equipo se pusiera el traje de protección y la máscara antirrábica y entrara a llevar a Luis fuera. El equipo B logró capturar al jugador 59, San Juan, y todos los equipos que habían sido interferidos comenzaron a funcionar de nuevo. De repente, la alarma del estadio sonó y la grabación en emisión comenzó a evacuar a la gente. Resultó que los zombies habían aparecido de repente en el estadio deportivo. Al ver que el plan de difundir el virus a través del sistema de ventilación había fracasado, Juan activó inmediatamente el plan B. Se introdujeron 2 docenas de zombies escondidos en el estadio. En las cámaras, se veían cosas con extremidades retorcidas y cuerpos en putrefacción corriendo hacia la multitud. La gente estaba desesperada y comenzó a correr hacia todas las salidas. Los 30 soldados especiales se dispusieron rápidamente, pero eran poco frente a miles de personas en pánico. El personal de seguridad del estadio también se unió a la evacuación, pero la situación ya estaba fuera de control. Al mismo tiempo, Luis emitió un grito de dolor en la camilla y sus manos comenzaron a emitir un resplandor azulado. El cristal, el portador físico del sistema, estaba fusionándose con su sistema nervioso en ese momento. Esperaba con ansiedad. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. El lugar estaba en un caos, con personas tumbadas por todas partes. Aunque los soldados especiales habían eliminado todos los zombies, había muchos heridos mordidos en el suelo, gimieron de dolor y el sangre se derramó por el suelo. En la imagen de la cámara, Luis se levantó tambaleante, con venas prominentes en el rostro, pero con una mirada sorprendentemente lúcida. Acércame a las personas mordidas, dijo apretando los dientes. No te atrevas a actuar sin autorización, se opuso el ministro Zhou. Luis se quitó la máscara antirrábica, mostrando su piel con un resplandor azul. Puedo sentirlos, cada célula, cada nervio de las personas presentes. En sus brazos, las venas se mostraban prominentes, pero a diferencia de los zombies, estas venas tenían un resplandor azulado. María, creo que puedo controlar las células. Sus compañeros lo ayudaron a acercarse a la primera persona mordida. A esta le habían roto el muslo y había venas negras extendiéndose hacia su corazón. La persona lo agarró llorando, gritando pidiendo ayuda. Luis puso la mano cerca de la herida y cerró los ojos. El resplandor azul bajo su piel aumentó y las venas negras en la pierna de la persona mordida se redujeron, como flores marchitas. Finalmente, las venas desaparecieron completamente, y hasta la herida se había curado. «Es un milagro», exclamó el ministro Zhou con entusiasmo. «¿Esta es la habilidad de Luis?» Aunque mi boca ya nos había dicho que la habilidad de Luis era el control biológico y que podía reparar las células infectadas por el virus en los infectados iniciales. Él era la única cura en este juego del fin del mundo. Después de salvar a 10 personas, Luis cayó en coma debido al exceso de uso de su capacidad. La caravana de soldados especiales rápidamente los 27 cristianos y se volvió al país en el avión super más avanzado de China. 9. En la base secreta de la ciudad de Jing, Luis y yo estábamos en el centro de investigación subterráneo, trabajando con los principales científicos para estudiar cómo utilizar los cristales.
Ya hemos seleccionado a 27 posibles portadores de habilidades especiales y estamos listos para intentar despertar sus habilidades, dijo el científico con entusiasmo. Luis dijo, no quiero ser pesimista, pero ¿y si el intento de despertar las habilidades falla? Yo conseguí mi habilidad al tragar un cristal, pero casi me cuesta la vida. Por eso hemos mejorado el método, dijo el científico jefe, sacando una jeringuilla azul. Hemos extraído la esencia energética del cristal y la hemos diluido para inyectarla. Teóricamente, será mucho más seguro. El experimento se llevó a cabo en una sala de aislamiento especial. Los 27 seleccionados entraron en grupos y cada uno recibió una inyección de la energía de un cristal. Todo el proceso fue estrechamente vigilado, listo para responder a cualquier eventualidad. Al final, todos despertaron sus habilidades con éxito. Habilidad de fuego, control de metal, fuerza sobrehumana, invisibilidad, manipulación de ondas sonoras. El ministro Zhou miraba el informe de detección, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Tenemos nuestro ejército de habilidosos. Yo estaba en la sala de control, brindando a cada persona que despertó su habilidad consejos de capacitación y sugerencias sobre cómo utilizarla a través de la capacidad de mi boca. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Luis. Juan no se rendirá fácilmente. Le dije, debemos revelar la verdad, hacer que el mundo sepa de la existencia del juego del fin del mundo y del virus zombie. Esto causará pánico. El pánico luego de conocer la verdad es más controlable que el pánico ante un desastre desconocido. La máxima dirección tomó una decisión después de una reunión de emergencia. A la mañana siguiente, China anunció a través de una conexión entre altos funcionarios de diferentes países toda la información sobre el juego del fin del mundo y el virus zombie, incluyendo las pruebas de la colaboración entre el laboratorio BL4 de Estados Unidos y Juan. El representante de China mostró el video de vigilancia de los Juegos Olímpicos Juveniles de Estados Unidos y las pruebas completas de la liberación del virus por Juan. Todos los representantes estuvieron en shock. El representante de Estados Unidos negó inmediatamente, diciendo que China estaba calumniándolos. Este es un video falso grabado frente a una pantalla verde. China, al calumniar a Estados Unidos de esta manera, me veré obligado a recurrir a la Corte Internacional de Justicia y a aumentar los aranceles contra ustedes. Los representantes de países de Europa y América se negaron, diciendo que era demasiado absurdo. Los representantes de países de África, Asia y América Latina se mantuvieron en silencio, y algunos países con estrechos lazos con China dijeron que les prestarían atención. Juan ha engañado al presidente de Estados Unidos, diciendo que usaría una guerra virtual para golpear al mundo. Y por cierto, Estados Unidos no es la primera vez que hace algo así. Entonces, el presidente creyó a Juan, sin saber que el objetivo de Juan era destruir el mundo. El representante de China advirtió seriamente a los países, Juan ha modificado el virus. Tiene un periodo de incubación de 14 días. Después de que nosotros impedimos el desastre en los Juegos Olímpicos Juveniles de Estados Unidos, cientos de ciudadanos estadounidenses infectados sin saberlo han viajado a todo el mundo en vuelos comerciales. Después de cortar la videoconferencia, China anunció inmediatamente el cierre de todas las fronteras, canceló todos los vuelos internacionales y activó el plan de emergencia a nivel nacional. Se establecieron puestos de control entre ciudades, y cualquier persona sospechosa de infección era inmediatamente aislada. Con la ayuda de mi boca, los científicos de nuestro país desarrollaron un método de detección rápida que podía confirmar la infección en 30 minutos. Los refugios se abrieron completamente y la población urbana se evacuó de forma ordenada a las áreas seguras según el plan. El Ejército Nacional entró en estado de alerta máxima y las fuerzas especiales se desplegaron en todas las grandes ciudades. Al mismo tiempo, el mundo comenzó a experimentar desastres en otras regiones. Aquellos países que rechazaron creer la advertencia y abrazaron en libertad para siempre pagaron un precio terrible. La pantalla grande de la sala de control estaba dividida en una docena de ventanas, mostrando imágenes en tiempo real de todo el mundo. En el centro de Nueva York, la oleada de zombies se desató desde la estación de metro y el ejército no se esperaba, cayendo Manhattan en solo 3 horas. En el distrito financiero de Londres, el gobierno tardó en creer en la existencia del virus zombie. No hasta que el 10 de Downing Street fue invadido por zombies que comenzó a responder de emergencia, pero era demasiado tarde. En Shibuya, Tokio, alguien cayó y se convirtió en un zombie repentinamente en un lugar concurrido, lo que provocó una estampida y la infección se extendió rápidamente en el caos. En Nueva Delhi, era un infierno terrenal, con miembros amputados y zombies flotando en el Ganges. París, Berlín, Roma, una ciudad tras otra cayó en el caos. Mientras que aquellos países que escucharon puntualmente la sugerencia de China sufrieron menos daños.
La ciudad de León implementó un confinamiento nacional, el ejército tomó control de las calles y la infección se controló en el menor alcance posible. El país del oso activó su sistema de refugios subterráneos de la época de la Guerra Fría y la evacuación de la población fue eficiente y ordenada. Países vecinos como el país del mono y el país del elefante establecieron zonas de aislamiento biológico con la ayuda de China y, temporalmente, detuvieron la propagación de la epidemia. El ministro Zhou estaba en el centro de mando, mirando estas imágenes con un tono de voz complejo. Hicimos una advertencia, pero no todos quisieron escuchar. La humanidad nunca ha carecido de inteligencia, sino de humildad, respondí en un tono bajo. En contraste, el pueblo de China se trasladó completamente a los refugios subterráneos. En cada entrada de los refugios había militares custodiando, garantizando la seguridad de los residentes. La tecnología agrícola subterránea garantizó un suministro suficiente de alimentos. La fusión nuclear controlada proporcionó energía ilimitada. La gente vivía y trabajaba en paz, sin preocuparse por comer y beber, y podía trabajar normalmente, navegar en Internet, ver transmisiones en vivo. Los infectados detectados eran trasladados rápidamente a centros de aislamiento en aviones supersónicos, donde Luis utilizaba su habilidad para curarlos. En el exterior, nuestras fuerzas especiales obtuvieron suficientes cristales y los 578 portadores de habilidades especiales despertaron todas sus habilidades. En el centro de mando operativo de la ciudad de Qing, las solicitudes de ayuda de países de todo el mundo llegaban sin cesar. Muchos países pidieron a China que compartiera sus planes de respuesta y tecnologías de tratamiento. China envió equipos de expertos para ayudarlos a luchar contra el virus zombie. En ese momento, alguien no pudo soportarlo más. 10. La catástrofe global ya había durado 3 meses y la mayoría de los países estaban sumidos en el caos. Ese día, estaba en el centro de mando subterráneo revisando los datos de la pandemia global cuando de repente escuché a alguien gritando en el sistema de los jugadores. En solo 3 meses, 12 de los 60 jugadores se habían eliminado. Incluido el jugador 60, quien había amenazado con matar a Juan. Jugador 23, Juan, todos los jugadores, escuchen ahora. Supongo que todos saben que soy el jugador elegido por el sistema. He creado el virus y puedo modificarlo. Los demás jugadores no son mi rival, ¿por qué no se unen a mí y gobernamos el mundo juntos? El chat se llenó de mensajes de inmediato. Jugador 5, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Jugador 18, sí, yo me mantengo escondido y tengo suficientes suministros para sobrevivir hasta el final. Jugador 23, Juan, jugador 18, parece que hoy tu sistema de ventilación en la casa subterránea tiene un olor extraño. Jugador 18, ¿qué has hecho? Socorro. 10 minutos más tarde, el avatar del jugador 18 se volvió gris y salió del juego. Jugador 23, Juan, el jugador 27 y el 30 se han unido a mí. El jugador 30 tiene un sistema de localización integrado y puede localizar la posición de todos los jugadores. El jugador 27 puede teletransportarse y llevar el virus hasta donde estén. ¿Han pensado en unirse a mí? Los jugadores presentes se mostraron intimidados. Jugador 5, pero el sistema dice que solo una persona puede ganar al final. Jugador 23, Juan, he dicho que mi objetivo no es resucitar. En el mundo real no tenía una habilidad tan buena, ni podía obtener un poder supremo. Ahora me siento genial en este mundo, y me encanta controlar el poder de vida y muerte de todo el mundo. Mientras yo diga que el juego no termina, todos pueden seguir viviendo. Y aquellos que se rebelan contra mí, los mataré a todos. De repente, me mencionó, pero para unirse a mí, primero deben presentarme una prueba de lealtad, traerme la cabeza de la @jugadora 22. Jugador 7, ¿la jugadora 22 te ha hecho algo? Jugador 23, Juan, simplemente no soporto a los tontos. Quiero matarla una segunda vez. Hice que alguien preguntara a mi boca por qué Juan me había atropellado, ¿fue un error? Mi boca me dijo que aquel día Juan había discutido con su novia y al verme cruzando la calle sonriendo, le molestó que una persona normal estuviera tan feliz. En un momento de mala humedad, aceleró y me atropelló, perdiendo también su propia vida por accidente. Juan me escribió en privado, María, todavía hay tiempo para rendirte. Sé que te has unido a China, pero ¿cómo puede la fuerza de China compararse con la del líder mundial, Estados Unidos? Ahora el presidente de Estados Unidos es como un perro ante mí. Yo respondí, convexo y convexo. Cerré la ventana de chat y salí de la interfaz del juego. Habíamos estudiado a fondo la información de todos los jugadores. La teletransportación del jugador 27 solo podía llevarlo a cualquier lugar dentro de un radio de 5 kilómetros y no podía atravesar materiales de plasma. Entonces,
Yo estaba en el centro de mando subterráneo más seguro del mundo y él no podía acercarse a mí. Juan finalmente se dio cuenta de que mi habilidad, sumada al poder del país, era su enemigo más difícil de vencer. Pero todo era demasiado tarde. Este loco me atropelló en un accidente de coche y ahora quería matar a inocentes en este mundo. Haré que pague el precio. 11. Estaba sentada en la pantalla de control del centro de mando, viendo la transmisión en vivo de las noticias de Estados Unidos. Su presidente estaba dando un discurso nacional, dirigiéndose directamente contra China. Esta catástrofe es un arma biológica liberada por China, dijo, golpeando la tribuna con enojo. Han desarrollado el virus zombie y lo han propagado deliberadamente para debilitar el mundo occidental. Eso es porque controlan tan perfectamente la situación en su país mientras nosotros estamos sumidos en la crisis. Estados Unidos debe demandar justicia a China en nombre de todo el mundo. La secretaria al lado dijo con indignación, no pueden aceptar la derrota y ahora están echando la culpa a otros. Es el típico estilo de Estados Unidos, encogí de hombros. Maestros en echar la culpa. Era una acusación descarada. Era obvio que su propio laboratorio había cooperado con Juan para fabricar y liberar el virus, y ahora nos estaban culpando a nosotros. En mi mundo original, también había sucedido algo similar. Incluso en el mundo del juego, Estados Unidos mostraba la misma cara. No pasó mucho tiempo antes de que la transmisión se cortara, porque la capital de Estados Unidos había caído. La oleada de zombies inundó las defensas alrededor de la Casa Blanca y el Capitolio se convirtió en un paraíso para los zombies. En la imagen satelital, se podía ver cómo el helicóptero del presidente escapaba desesperadamente. El líder del mundo no era más que eso. En la imagen, de repente vi la figura de Juan. Asentí a la secretaria y ella me preguntó inmediatamente, ¿qué está haciendo Juan ahí? ¿Cuál es su objetivo? Juan dice que China es fuerte porque está María. Si el presidente ordena un ataque nuclear saturante contra China y mata a María, Estados Unidos seguirá siendo el líder del mundo. El presidente de Estados Unidos ha sido manipulado por Juan. Han llegado a un acuerdo. El presidente ataca a China con armas nucleares y Juan controlará a los zombies para atacar a otros países, ayudándolo a ser reelecto permanentemente. Me voy a informar inmediatamente, exclamó la secretaria. Mi corazón se hundió. Un ataque nuclear saturante significaba que Estados Unidos quería morir con China. Un líder que solo pensaba en su propio estatus, sin prestar atención alguna a la vida. China activó inmediatamente la máxima alerta. 3 horas después, la alarma sonó de repente en el centro de mando, ensordecedora. Se han detectado múltiples lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, anunció el militar en voz alta. Los objetivos apuntan a varias ciudades de nuestro país, con 10 ojivas nucleares. Mi corazón aceleró, pero, curiosamente, no sentía miedo. Porque no dudaba en absoluto de la capacidad de mi boca. Active el sistema, escudo celestial, ordenó el ministro de Defensa. Envíela, Escuadra Fénix. Me volví hacia la pantalla grande y vi la imagen de nuestro sistema antimisil y la salida de la escuadra de habilidosos. Esta escuadra de 5 personas, despertada por los cristales, era una de nuestras fuerzas de combate más poderosas. Las ojivas nucleares volaron hacia el territorio de China como lluvia, y el sistema escudo celestial era como una red impenetrable, interceptando todas las ojivas en el aire. De repente, un misil balístico intercontinental cayó desde el espacio, alcanzando la velocidad supersónica. Era el misil nuclear más poderoso de Estados Unidos. Vi una figura ascendiendo desde el suelo y deteniendo el misil con las manos. Y otra persona abrió un hueco en el espacio-tiempo y envió el misil al espacio. Una chica con 2 coletas se elevó, con su falda ondeando en el viento. Con sus manos formando signos, congeló varios misiles nucleares en el aire y luego, con un gesto, los convirtió en polvo. Esta era la primera vez que nuestra escuadra de habilidosos se mostraba al mundo. China amablemente transmitió en vivo a todo el mundo, permitiendo a todos aquellos que usaban gratuitamente nuestros satélites ver estas imágenes. Los internautas exclamaron: ¿Esto es una película de superhéroes? Esta es una transmisión real, no puede ser falsa. Ya hay zombies, los habilidosos no son nada. Nuestra madre patria se defiende sola de los misiles de Estados Unidos y nos está poniendo ovejas de alegría detrás. De verdad, me emociono hasta llorar. Esta sensación de seguridad. Y transmitiendo en vivo a todo el mundo, mostrando a los ricos nuestra demostración. Imposible, escuché la voz de pánico en el canal militar de Estados Unidos. Están deteniendo misiles nucleares con las manos. Esto viola las leyes de la física. Llegó el momento de nuestra contraataque.
bajo la guía de mi habilidad de decir la verdad, desarrollamos el sistema Dragon Khan, un arma de energía directa que podía golpear el objetivo con precisión sin causar daños masivos. 5 rayos azules se emitieron desde nuestras bases de lanzamiento, atravesaron la atmósfera y alcanzaron con precisión las bases de lanzamiento de armas nucleares, el centro de mando militar y la base secreta donde estaba Juan. A través de la monitorización satelital, vi cómo las instalaciones militares de Estados Unidos se paralizaron, la red eléctrica colapsó y la comunicación se interrumpió. Frente a un China en rápido desarrollo, Estados Unidos no era nada. Horas después, la información satelital mostraba que el presidente de Estados Unidos se había convertido en un zombi. Juan estaba a su lado, rodeado de decenas de jugadores que se habían unido a él y miles de zombis. Juan emitió un mensaje en el juego: María, no te dejaré ganar una segunda vez. A partir de ahora, soy el dios del mundo del juego. 12. Su virus zombie ha evolucionado. Los zombies superiores no solo tienen inteligencia, sino que su velocidad, resistencia y capacidad de combate han aumentado en 5 niveles. Los zombies se extendían por todo el mundo y Juan podía controlarlos todos. Se sentía como un dios. No daría tiempo a China para desarrollar la tecnología. Quería acabar rápidamente conmigo para destruir el mundo. Justo en ese momento, la alarma sonó de nuevo. Un gran número de aeronaves han entrado en el espacio aéreo de nuestro país, exclamó el oficial. Es el grupo de bombarderos estratégicos de Estados Unidos. Hay más de 100 aviones. En la pantalla, innumerables puntos rojos se acercaban desde todas direcciones hacia el territorio de China. No cargan con bombas, sino con miles de zombies superiores y jugadores. La contraataque de Juan llegó más rápido y más fuerte de lo que habíamos previsto. Louis se frotó las manos ansioso. Entonces, que la tormenta sea más fuerte. Diríjanse a la zona D, ordené, mirando fijamente los puntos rojos que se acercaban en la pantalla. Quieren concentrar el lanzamiento en el sur de China. El ministro de Defensa ordenó inmediatamente: active el sistema antiaéreo, cielo de red. Todos los misiles antiaéreos listos. No es suficiente, negué con la cabeza. Estos zombies superiores pueden cambiar de dirección en el aire y es difícil interceptarlos con misiles normales. Envíela, Escuadra Fénix. En pocos segundos, 5 aviones especiales se elevó en el cielo, con 2 habilidosos en cada uno. Esta era nuestra fuerza aérea más poderosa. A través de la cámara del avión, vi el grupo de bombarderos enemigos. Estos habían sido el orgullo de Estados Unidos como armas estratégicas, pero ahora se habían convertido en transportes de zombies. Las puertas de la cabina estaban abiertas y estaban llenas de zombies de ojos azules, saltando hacia abajo como la llegada de demonios. «Mira a esos zombies», exclamó un habilidoso. «Pueden cambiar de dirección en el aire». En efecto, los zombies podían cambiar de trayectoria como murciélagos durante la caída libre, evitando los misiles de nuestro intercepto. Lo terrible de lo más es que todavía tienen armas en sus manos. ¿Ahora los zombies saben usar armas? Louis frunció el ceño. Esto es interesante. Nuestros habilidosos no se mostraban débil. El habilidoso de fuego abrió las manos y el cielo se convirtió en un mar de llamas, quemando a una gran cantidad de zombies. El habilidoso de viento levantó un tornado y desgarró a los enemigos en pedazos. El habilidoso de interferencia electromagnética hizo que los aviones enemigos se estropearan y cayeran. Y los jugadores también se lanzaron desde los aviones y se enfrentaron a nuestros habilidosos. Los jugadores estaban confiados, pensando que como eran elegidos por el sistema, los habilidosos no podían ser sus rivales. Pero poco a poco, los jugadores comenzaron a sentir pánico. Los habilidosos, a quienes consideraban NPC, no tenían una capacidad inferior a la suya, sino que incluso era superior. Los jugadores murieron o resultaron heridos. Durante el combate, los zombies llegaban sin cesar y eran demasiados. Algunos zombies rompieron la línea de defensa y lograron aterrizar en el suelo. Tropa terrestre, atención. El enemigo ha desembarcado en la zona D7, dijo la voz del centro de comunicación, llena de tensión. Ordené con calma: active el plan, blindaje. Un ejército especial compuesto por miles de soldados con armaduras especiales y habilidosos se reunió rápidamente y formó una línea de defensa en el punto de descenso de los zombies. Estaban equipados con armas especiales para combatir a los zombies, rifles de pulso de alta energía, granadas de choque e inhibidores biológicos. Juan, te has equivocado al subestimar a China, dijo mi boca. Estábamos preparados. Estaba en el centro de mando, brindando apoyo táctico a la vanguardia a través de la capacidad de mi boca. La batalla se volvió más intensa. En el cielo,
Nuestros habilidosos luchaban enérgicamente contra los zombies lanzados en el aire. En el suelo, las fuerzas especiales se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los enemigos que habían aterrizado. Aunque el enemigo era numeroso, estábamos preparados. Cada ciudad tenía un sistema de defensa y cada región tenía un plan de emergencia. La defensa de China era impenetrable. En la interfaz del juego del mundo, el sistema, que no se había visto desde hace tiempo, apareció repentinamente. Su voz estaba llena de emoción. Genial, realmente genial. Este pequeño mundo es una sorpresa. Jugadores, hagan que la batalla sea más intensa. Cuanto más maten, más posibilidades tendrán de recibir una recompensa. El jugador 23 hectáreas ha demostrado un excelente desempeño y recibe una recompensa del sistema privar a cualquier jugador de su habilidad. Yo ya había conocido la verdad del sistema a través de mi boca. Había seres de dimensiones superiores observando estos pequeños mundos. Ellos eran los clientes del sistema. Cuanto más sorprendiera este pequeño mundo a ellos, más recompensas obtendría el sistema. Jugador 23, Juan, usar inmediatamente, privar a la jugadora 22 de su habilidad. Jugador 22, yo, sistema, estás ayudando a Juan a trucar. El sistema me dijo en secreto, no creas que no sé tu plan. En ese instante, sentí que una fuerza se separaba de mi cuerpo. Abrió los ojos con terror y respiré hondo y rápido. Luis, que estaba a mi lado, notó que algo estaba mal y comenzó a examinar mis células inmediatamente. Mi habilidad ha sido tomada por el sistema, dije, sintiéndome débil y casi incapaz de mantenerme en pie. El ministro Zhou me comenzó a preguntar inmediatamente, pero no podía responder nada. Por primera vez en mucho tiempo, no podía predecir el futuro ni proporcionar información precisa en momentos cruciales. Me sumí en un profundo pánico. En esta batalla, el sistema se inclinaba hacia Juan, porque necesitaba más matanzas en lugar de redención. Relájate, ahora depende de nosotros, dijo el ministro Zhou, dándome una palmada en el hombro. Déjame que Luis te lleve a descansar. Pero... ve. Con la ayuda de Luis, salí de la sala de control. 13. La cantidad de zombies era innumerable. Se extendían como una marea, devorando cada centímetro del suelo. Juan apareció en una transmisión global. En la pantalla, Juan estaba parado en las ruinas de la Casa Blanca de Estados Unidos, dando un discurso, rodeado de decenas de jugadores y miles de zombies. Su imagen ya no se parecía mucho a la de un ser humano. Tenía la piel con un resplandor azul y ojos llenos de lujuria sanguinaria. El final de la civilización humana ha comenzado, dijo con arrogancia. Si China se rinde y me entrega a María, terminaré esta farsa. De lo contrario, todo China se convertirá en parte del ejército de zombies. Gente de China, vean su elección. María ahora es una persona inútil. No les sirve de nada. Entregándola, pueden evitar convertirse en zombies. ¿No es una buena oferta? La luz del cristal en su cuerpo se hizo más intensa y la energía del sistema fluctuaba en el aire. Luis dio un puñetazo en la pared, no se lo puede permitir. El sistema ya ha comenzado a fusionarse con él. El sistema ha venido personalmente a este pequeño mundo para crear más miedo y matanzas. Quiere aprovechar el miedo de los chinos para que nos enfrentemos entre nosotros y desmoronemos desde el interior, dije. Muy bien, yo seré el primero, dijo Luis, y con un golpe de mano, me dejó inconsciente. En un estado confuso, me pareció que me metían en un contenedor secreto y me sacaban de la casa segura. No sé cuánto tiempo pasó, el contenedor se abrió desde el exterior y Luis me despertó con un golpe. Despierta, hemos llegado a la cueva de hielo en el sur. Estaba rodeada de 10 habilidosos con una gran capacidad de combate. ¿El sistema no se ha dado cuenta?, pregunté con preocupación. Tranquila, este escudo funciona bien. Pero ahora parece que se ha dado cuenta, dijo Luis, señalando la cueva de hielo. Hace meses, el ministro Zhou y yo habíamos conocido la naturaleza y las debilidades del sistema a través de preguntas. La cueva de hielo en el sur era el punto de conexión entre él y el pequeño mundo. Allí había un enorme cristal, la fuente de energía del sistema, similar a una supercomputadora. Si lo destruíamos, podríamos destruir el sistema. Nuestro deseo no era ganar el juego del fin del mundo ni convertirse en líderes globales, sino ayudar a toda la humanidad a liberarse del control del sistema. De lo contrario, esta vez era el virus del fin del mundo, la próxima vez podría ser lluvia global. La humanidad en el pequeño mundo siempre viviría bajo el control del sistema. Nuestro plan era destruir la fuente de energía del sistema.
Hemos estado siguiendo este plan durante estos meses, esperando a que el sistema se exaltara y viniera personalmente a nuestro mundo. Un momento después de entrar en la cueva de hielo, una alarma estridente sonó en el interior. Advertencia. Se ha detectado una intrusión no autorizada, se activa el protocolo de seguridad. Era la voz del sistema. Decenas de zombis acuáticos surgieron de todas direcciones, con una velocidad sorprendente y una gran agresividad. «Proteged a María», gritó Luis, y sus manos emitieron un resplandor azul mientras intentaba controlar estos monstruos. Pero solo logró ralentizar un poco la velocidad de los zombis. La batalla se intensificó rápidamente. El habilidoso de fuego hirvió el agua, formando una barrera de corriente caliente. El habilidoso de hielo creó espinas de hielo que atravesaron instantáneamente el tronco encefálico de los zombis. El habilidoso de interferencia electromagnética liberó descargas eléctricas para paralizar a los objetivos en el agua. El habilidoso de gravedad hizo que los zombis se atrajeran y se ataran entre sí. Yo estaba protegida en el centro, con la mano apretando el dispositivo con el código cuántico, y mis manos estaban llenas de sudor. Louis se esforzó al máximo para controlar los zombis más cercanos, y el sudor empapó su traje de protección. Sigamos avanzando. Cuanto más adentremos, más cerca estaremos del cristal fuente. Avanzamos con dificultad. A medida que nos adentramos, la cueva de hielo se volvió más angosta y más brillante. Está cerca, sentí una extraña vibración en el aire. El cristal fuente está adelante. De repente, la voz del sistema sonó de nuevo, esta vez no solo en nuestras mentes, sino resonando en toda la cueva de hielo. María, no has querido matar a nadie. No eres un jugador calificado. Te he quitado tu habilidad y todavía eres tan obstinada. Al final de la cueva de hielo, apareció un resplandor azul deslumbrante. Un enorme cristal flotaba en el aire, 100 veces más grande que cualquier otro cristal que habíamos visto antes. Parecía tener vida, latiendo lentamente y emitiendo una poderosa onda de energía. Ese es el cristal fuente. Correcto. Este es el punto de conexión entre mí y el pequeño mundo, y también es mi fuente de energía. El sistema parecía orgulloso, dado que eres la primera jugador que lo ve, te haré morir de una manera digna. Antes de que el sistema terminara de hablar, la cueva de hielo se estremeció. De las capas de hielo alrededor del cristal, emergieron decenas de zombis superiores, cubiertos de caparazones de cristal y con ojos que ardían con llamas azules. Mis guardianes te convertirán en alimento. Los 10 habilidosos ajustaron rápidamente sus posiciones y formaron un círculo de defensa. Luis estaba en la parte delantera y yo en el centro. Luis me dijo, María, te daré tiempo. Tan pronto como tengas la oportunidad, te acercarás al cristal fuente e insertarás el código. 10 habilidosos tenían que enfrentarse a decenas de zombis superiores. Los habilidosos desplegaron sus habilidades más poderosas, pero los guardianes eran demasiados y demasiado fuertes. Vi como un habilidoso cayó, y otros 2 resultaron gravemente heridos. La situación era muy crítica. María, ahora. Lois gritó de repente, liberando toda su fuerza al mismo tiempo. Su habilidad emitió un resplandor sin precedentes y logró controlar momentáneamente a todos los zombis. Aproveché la oportunidad y me lancé hacia el cristal fuente. El sistema se burló, tonta, ¿crees que puedes acercarte a mí? Una barrera invisible se interpuso en mi camino, y no importaba cuánto empujara, no podía pasar. Luis. Me volví hacia él pidiendo ayuda. Ya estaba cubierto de heridas, pero seguía intentando controlar a los zombis. Prueba con esto. Sacó un pequeño cristal de su bolsillo, el segundo cristal que había obtenido en los Juegos Olímpicos Juveniles. Luis dijo, es parte del sistema. Tomé el cristal y lo pegué en la barrera. Milagrosamente, la barrera se abrió como ondas de agua, formando una brecha. Sin dudar, atravesé la brecha y me acerqué al cristal fuente. Visto de cerca, este enorme cristal era aún más impresionante. Su estructura interna compleja parecía un microcosmos. Detente. La voz del sistema se volvió nerviosa. ¿Sabes lo que estás haciendo? Cortar la conexión causará consecuencias catastróficas. Peor que el juego del fin del mundo, respondí con calma, activando al mismo tiempo el dispositivo de código cuántico. El dispositivo emitió un resplandor azul suave y resonó con el cristal fuente. El código comenzó a transmitirse y la estructura interna del cristal comenzó a cambiar. La voz del sistema estaba llena de miedo. No, María, te haré ganar. Te haré resucitar y volver a tu mundo, detente inmediatamente. No me dejó impresionar. Progreso de la transmisión del código, 10%. 20%.
35%. La cueva de hielo se estremeció violentamente y el cristal fuente comenzó a mostrar grietas. Los zombies alrededor comenzaron a descomponerse y se convirtieron en partículas azules que flotaban en el aire. María, vas a destruir todo el sistema, no podrás volver, no quieres resucitar. No le respondí. De acuerdo, te daré todas las recompensas. Dinero sin fin, puedes ser la presidenta de Estados Unidos si quieres, lo arreglaré todo, detente rápido. Te lo ruego. Progreso de la transmisión del código, 50%. 65%. 78%. La voz del sistema se volvió intermitente. Tú, Estatón. En este momento, el cristal fuente estaba lleno de grietas y la onda de energía que emitía se volvió inestable. Toda la cueva de hielo comenzó a derrumbarse. La piel de los habilidosos emitió un resplandor azul deslumbrante, y pronto el resplandor se disipó en el aire, junto con sus habilidades. Vamos, le grité a Luis. Lleva a los demás y salid. No, negó con obstinación. No te dejaré. Progreso de la transmisión del código, 97%. 99%. 100%. Transmisión del código completada. El cristal fuente emitió un resplandor deslumbrante y el sistema fracasó completamente. En todo el mundo, todos los zombies dejaron de moverse al mismo tiempo. El virus zombie condensó a los componentes y los humanos alienados a dos volvieron a su estado normal. Juan, que estaba fusionado con el sistema, emitió un aullido de dolor. El sistema se desintegró y su cuerpo también comenzó a deshacerse, convirtiéndose en partículas azules. El ministro Zhou miró la pantalla y dijo, el juego ha terminado, Juan. La cueva de hielo estaba a punto de colapsar. Luis me levantó en hombros y salió corriendo hacia afuera. Déjame, seguro que puedes escapar solo, le dije en su espalda. Cállate, gruñó Luis. En el último segundo antes de que la cueva de hielo se derrumbara, los dos y los demás habilidosos salimos de la cueva. Luis me dejó en la nieve, jadeando, María. Miré su rostro y me sentí muy agradecida. Aunque usualmente era un poco grosero con las palabras, en momentos cruciales era muy confiable. Luego agregó, come menos la próxima vez, eres demasiado pesada. La emoción que sentía se convirtió en nada de un instante. Le di un puntapié, ¿te moriría decir menos? Una onda de luz deslumbrante se extendió desde el sur hacia todo el mundo, y todos los cristales se rompieron al mismo tiempo. La conexión entre el sistema y el mundo real se cortó completamente. En el último momento de la caída del cristal fuente, sentí una extraña calma. Mi cuerpo comenzó a descomponerse en partículas de luz azules. María. Luis se lanzó hacia mí, intentando agarrarme, pero solo pudo atravesar esas partículas de luz. No te vayas. Vi a Luis gritándome con desesperación y a mis compañeros llorando, pero, curiosamente, no me sentía triste. Porque en ese momento, entendí mi destino. Gracias a todos. Mi voz se volvió cada vez más tenue. Finalmente puedo volver a casa. Epílogo. Ha despertado, hija, ha despertado. Abrí los ojos con desconcierto. Había un techo blanco, el olor de desinfectante y luces deslumbrantes. Estaba en la cama del hospital, y mi madre estaba tomando mi mano, llorando desconsoladamente. Mi padre entró corriendo al cuarto. Obviamente, no había descansado bien últimamente y tenía barba sin afeitar. Los médicos y las enfermeras comenzaron a examinarme. Mi madre me dijo que había sido atropellada y había estado en coma durante 3 meses. Resultaba que había pasado un año en el juego del fin del mundo, pero en el mundo real, solo habían transcurrido 3 meses. ¿Y Juan?, pregunté. Mi madre se quedó un momento perpleja. ¿Cómo sabes que el conductor se llama Juan? Mi padre respondió, su coche se descontroló y cayó al río. Murió al instante. Va, no hablemos de él. Es mala suerte. En las siguientes semanas, me recuperé en el hospital. Los médicos se sorprendían de mi velocidad de recuperación. Después de salir del hospital, me uní a la empresa de biotecnología que me había dado un trabajo, dedicada a desarrollar vacunas. Después de aquel juego del fin del mundo, me sentía como una persona diferente. Mi personalidad se había vuelto más fuerte. A veces recordaba aquellos días en los que luché al lado de mis compañeros. Ese día, estaba caminando hacia casa. Al doblar una esquina familiar, chocé accidentalmente con un transeúnte que estaba caminando deprisa. Las carpetas se esparcieron por el suelo y él se agachó para recogerlas. Lo siento, estaba caminando demasiado rápido, dijo una voz familiar sobre mi cabeza.
Levanté la vista bruscamente y vi un rostro familiar. Luis, dije sin pensar. ¿Me conoces?